Damos la bienvenida al economista Andrés Ugalde, concejal del Cantón Cuenca. Concejal Ugalde, muy buenos días. Quisiéramos enfocar el tema presupuestario del municipio de Cuenca, que se encuentra en proceso, ya bajo conocimiento y en un periodo de análisis para los concejales. En primer lugar, estimado Gustavo, un saludo muy afectuoso para este prestigioso medio de comunicación y para usted en particular, para todos los y las amigas que nos escuchan. En efecto, la Comisión de Planificación y Finanzas del Consejo Cantonal, de la cual soy vicepresidente y la cual se integra junto con eh, presidida también por el concejal Fabián Ledesma y el concejal Daniel García, pues en efecto hemos concluido ya la labor junto con los funcionarios de la Dirección Financiera y tenemos ya una primera versión del presupuesto del GAD municipal para el año 2021, la cual cuenta ya con nuestras recomendaciones y se ha enviado ya al seno del Consejo Cantonal para su revisión y discusión. Se conocía que la cifra es de 237 millones de dólares. Así es, la cifra para este año en general bordea los 237 millones de dólares, exactamente 237 millones de dólares, 751.839 dólares en efecto. Se En había efecto. señalado también que este presupuesto era aproximadamente 5 millones de dólares inferior al anterior, que dicho sea de paso sufrió una modificación intermedia. Esta disminución significa una reducción previsible en, en las tasas e impuestos que pagamos los cuencanos. Así es, estimado Gustavo. Bueno, hay algunos temas importantes, ¿no? Si bien ha habido una reducción de aproximadamente 5 millones de dólares en total, sí es verdad que el presupuesto, digamos, la estructura se mantiene, ¿no? Es decir, aproximadamente un 34% proviene de ingresos corrientes, un 31% de ingresos de capital, es decir, ingresos de capital donde están las transferencias del Estado, desde luego, y un 33% del tema de financiamiento. En cuanto, bueno, en realidad en los de las transferencias del gobierno central. Sí hay algunos temas ahí que nos preocupan, sobre los cuales es importante que la ciudadanía conozca, sobre los cuales hay que ir conversando, ¿no? Nuevamente, dentro de los ingresos, nosotros tenemos presupuestado más o menos 33 millones de dólares que vienen desde el tema de impuestos y 24 millones desde tasas y contribuciones. Estos rubros se han reducido en casi 5 millones de dólares desde, en realidad en más de 5 millones de dólares con relación al año 2020, lo cual es previsible dada la reducción importante en la actividad económica de la ciudad. No sabíamos que el tema de la pandemia iba a tener, la crisis económica derivada de la pandemia, para ser más precisos, iba a tener un impacto importante en el tema presupuestario, del poder adquisitivo, de la transaccionalidad dentro de la ciudad y obviamente de la capacidad de pago de las personas. Por lo tanto, es una reducción, digamos, que se podía revisar y se podía prever. Más bien, lo que nos ha llamado, nos sigue llamando la atención, Gustavo, todos los años, y aquí yo debo dar mi opinión y mi posición personal, que la he hecho también saber varias veces en el Consejo Cantonal y en la Comisión de Finanzas. Nuevamente, los ingresos provenientes de las transferencias del gobierno central a cargo del modelo de equidad territorial corresponden en este caso a un monto de 16 millones de dólares en cuanto a las transferencias corrientes, 30%, ¿no es cierto?, para las transferencias corrientes y el 70%, que son 39 millones de dólares, a transferencia de capital. Esto suma un valor en mucho inferior, son 39 millones, más los 16 millones de dólares, es un valor de casi 12 millones de dólares inferior al que se transfirió en el año 2021. En el año 2021 se transfirieron un total de 63 2021, dicho usted, millones. 2019, 2020. 2020. Así es. Durante Ya. el 2020 nosotros recibimos un total de 63 millones de dólares desde el gobierno central. Ya en ese entonces dijimos que de hecho esto era insuficiente, esto era una cuestión que nos llamaba muchísimo la atención, lo hemos dicho varias veces, Cuenca es una ciudad
que le tributa al país. Sabemos que somos el principal polo de desarrollo del sur, somos la primera ciudad en cuanto a vocación industrial manufacturera del país, somos una de las capitales del tema manufacturero, turístico, etcétera, etcétera, ¿no? Académico, todos los ámbitos de los cuales los cuencanos nos sentimos orgullosos, lo que hace que tengamos un peso específico superior a los 700 millones de dólares en el presupuesto general del Estado dentro del tema de recaudación, y recibimos ya En el cuanto año a lo que anterior. aportamos, se refiere usted. Exacto, Cuenca tributa, Cuenca le aporta a la economía nacional más de 700 millones de dólares, en realidad cerca de 750 millones de dólares, y recibimos del gobierno central 63 millones de dólares el año pasado, lo que equivale más o menos al 8%. Quiero hacerle notar aquí, Gustavo, que otras ciudades del país, se me ocurre el ejemplo de Guayaquil, se me ocurre el ejemplo de Ambato, por ejemplo, reciben montos superiores al 15 y al 20, inclusive llegan al 30% en algunos casos, de ciudades y economías representativas. Es eh, inexplicable desde mi punto de vista por qué razón Cuenca sigue recibiendo el 8% de lo que tributa el año pasado, que eran 63 millones de dólares. Este año se ha reducido todavía más, casi en 12 millones de dólares la transferencia del Estado. Entiendo que se reducirá también, por supuesto, la recaudación tributaria en Cuenca, como se reducirá en todo el país, lo que no quita el hecho de que seguimos siendo una ciudad, a mí me parece que arbitrariamente excluida dentro del tema del presupuesto general del Estado. De hecho, una de ¿Hasta cuándo las... es la pregunta, concejal? ¿Va a venir un cambio de gobierno? ¿Es un gobierno más que pasa a la historia con esta actitud hacia el austro del país en general? No es solamente la ciudad de Cuenca, pero claro, los problemas de esta urbe se ven magnificados por esta situación de abandono, de quema-importismo, de maltrato a una ciudad que aporta mucho al país. ¿Qué Así es. perspectivas hay de que en el 2021 las cosas puedan mejorar? ¿Qué tipo de acciones, de cabildeos, de acciones conjuntas de todas las autoridades de esta provincia podrían darse para mejorar esta situación? Bueno, yo creo que es, como usted bien lo dice, estimado Gustavo, una tarea conjunta de todas las autoridades, empezando por el alcalde, por la señora prefecta, por los concejales, por los distintos personeros, inclusive que son representantes del gobierno central, que están aquí obviamente como principales de la cartera para la zona 6, ¿no es cierto? Creo que hay que eh, lograr un pacto entre todos y en un momento determinado sumar también a la academia, a las cámaras y al ciudadano común para empezar a defender el tema de Cuenca. El año anterior fueron 63 millones, este año van a ser 55 millones desde las transferencias del Estado, y además, según lo que ellos mismos indican, 55 millones sustentados en acuerdos ministeriales, sin embargo, sujetos a reajustes durante Claro. el ejercicio fiscal, es Y siga decir, sumando los eh, recortes, son 10 y millones siga menos sumando para la los Universidad de recortes. Cuenca, 25 millones que se encuentran impagos para el gobierno provincial. Es realmente una situación que raya ya con el escándalo, el maltrato que se Sí, da sí, sí, a esta ciudad y por zona del supuesto, pero país. estimado Gustavo, solamente habría que pensar esto para eh, tenerlo en mente. Si usted analiza, y estos son datos que se pueden consultar, el 3 de noviembre pasado, en la sesión solemne por el bicentenario de la ciudad, más allá del hecho de que el presidente de la República no asistió a la sesión solemne, más allá de contados ministros, representantes de algunas carteras del Estado, no hubo una presencia, digamos, significativa del gobierno central, de las autoridades del gobierno central en el bicentenario de Cuenca, con todo lo que eso significa, siendo probablemente una de las conmemoraciones más importantes de la historia de la ciudad. No llegaron, y finalmente tuvimos un funcionario que lo que hizo es finalmente comprometer un valor de 2 millones de dólares casi a la fuerza para un proyecto que ya estaba comprometido o que ya estaba presupuestado en el que nos vamos a hacer cargo de la administración de la Panamericana Norte. Hasta ahí. Solamente piense usted, Gustavo, que al siguiente día, en la sesión solemne de cantonización, ni siquiera bicentenario, la sesión solemne, pues la cantonización de Manta, el Estado ofreció 140 millones de dólares para vialidad y 30 millones de dólares para la repotenciación del aeropuerto Loyal Faro, me parece que es el nombre del aeropuerto de Manta. Entonces sí, como lo oye, son 170 millones de dólares para Manta y 2 millones de dólares para Cuenca. Sí, sí es un tema preocupante. Lo hemos dicho en la Comisión de Finanzas, y más allá de las acciones políticas que creo que deberían planificarse como toda la ciudad, hemos dentro de la comisión
de Planificación y Finanzas hemos solicitado al director financiero del municipio de Cuenca que por lo menos y por lo pronto le oficie al Ministerio de Finanzas pidiéndole explicaciones, porque tendría que haber una explicación racional. Es decir, al menos que se nos comunique cuál es el método de cálculo, cuáles son los componentes, las variables que se utilizan para lograr y llegar al cálculo final de la transferencia del Estado central hacia el Cantón Cuenca. No quiero pensar que es un tema arbitrario, no quiero pensar que es un tema político, de voluntades políticas, o en este caso diré de antipatías políticas. Espero que no sea ese el caso, y como no se pueden lanzar acusaciones en el aire, lo primero que hemos hecho es solicitarle al director financiero que le oficie al Ministerio de Finanzas y que nos diga cómo mismo se hacen esos cálculos, porque alguna explicación habrá. Mientras tanto, siguen hablándose de mega obras para otras provincias del país. Por allí vimos que ha resurgido el interés en dar vida nuevamente a la autopista Quito-Guayaquil. Sí, está muy bien el desarrollo del país, pero este tiene que ser equilibrado, tiene que ser simétrico, equitativo para las distintas provincias. Y hay un desbalance muy serio para la provincia de La Suay. Sin embargo, este es el mundo y la situación normal para los cuencanos en la que vivimos, y más allá de esto, concejal Ugalde, volvamos al presupuesto municipal, cómo está el gasto, cómo está la inversión, particularmente la segunda. ¿Hacia dónde se orienta la inversión en el 2021? En otras palabras, ¿de qué manera se aspira a que crezca y se desarrolle esta ciudad? Sí, es más bien aquí lo que le puedo decir, Gustavo, es que ahí tenemos buenas noticias para los cuencanos y las cuencanas. Nos habíamos planteado junto con el señor alcalde, una reingeniería del tema municipal. Nos habíamos planteado lograr una mayor eficiencia dentro del tema del gasto municipal, y me parece que la proforma de este año, del presupuesto de este año, lo refleja enormemente. Los egresos corrientes para este año son del 12% del total, y los gastos de inversión o los egresos de inversión son de 71%. Así, tal cual. Es decir, más allá de todas las recomendaciones de eficiencia, creo que aquí el Cantón Cuenca puede llegar a ser un ejemplo para el resto del país. Tenemos 28 millones de dólares en el tema de egresos corrientes, donde está todo el tema de, evidentemente, los sueldos de los funcionarios municipales y todos los demás gastos corrientes que ahora mismo le detallo. 28 millones de dólares de egresos corrientes versus 169 millones de dólares en gastos de inversión en obra pública. Así, finalmente tenemos un 12% de gastos corrientes y un 70% de inversión, lo cual nos da un indicador de eficiencia sumamente alto. Inclusive, le debo decir que en los egresos de personal, entiendo que a la ciudadanía siempre le preocupa el tema de los sueldos de los funcionarios públicos, el tema de que se logre la eficiencia en el tema de la burocracia del municipio. Ha habido una reducción cercana a los 3 millones de dólares, de 13 millones 646 mil a 10 millones 664 mil. La reducción en el tema de los egresos en personal, y más bien un incremento de un 1.440.000 dólares en egresos financieros que tienen que ver con las líneas de crédito que se están contratando justamente para el tema de obra pública. En lo que me preguntaba usted, estimado Gustavo, el tema de inversión, como le decía, que totaliza prácticamente 170 millones de dólares, de ahí 105 millones de dólares van a la obra pública. Esto es un incremento sumamente importante de 21 millones de dólares con relación al año 2020. Es decir, en el año 2020 se dedicaron 83 millones de dólares a la obra pública. Este año se van a dedicar 105 millones de dólares al tema de la obra pública. Eso es sumamente importante. ¿Cómo se ha logrado esto? Pues ciertamente, le insisto, no gracias al gobierno central, más bien gracias a la gestión de la administración, del señor alcalde, obviamente del ingeniero Patricio Abad, director financiero del municipio, que han estado al frente de un proceso interesante de apertura de líneas de crédito. Tenemos líneas de crédito, como le digo, sumamente interesantes, abiertas, disponibles para irse contratando en el transcurso de este año. Así Bien. que... Una vez que se socialice el presupuesto, entendemos se podrá realizar también un análisis en detalle por parte de la ciudadanía. Usted es Sin duda, economista, sin duda. concejal, y aspiramos que estas cifras sean las más correctas y las que reflejen
este futuro inmediato para la ciudad de Cuenca. Recordemos que en Cuenca se hablaba en campaña, hablaba el actual alcalde Pedro Palacios de que tiene que cambiarse ese gasto versus inversión, siendo mayoritario el gasto que se realizaba en el municipio de Cuenca, muy por encima de la inversión. Usted dice que se presenta un esquema totalmente diferente para este próximo año. Lo veremos en los próximos días. Eh, Así es. pero más allá de esto, concejal Ugalde, ¿en qué se van a reflejar estas obras? ¿En qué se va a reflejar esta inversión? ¿Cuál es la principal inversión en vías, en mercados, en veredas, en calzadas, en tantos frentes que tiene esta ciudad? Así es, bueno, en realidad hay varias obras, proyectos complementarios de financiamiento. Hay eh, una línea de crédito por 25 millones de dólares con la CAF, con el Banco de Desarrollo de América Latina, ¿no es cierto? Esto es un crédito nuevo, mayormente orientado hacia el tema de vialidad, de repavimentación, construcción y ampliación del tema de vías. Hay de nuevo un nuevo crédito de la CAF de obras de infraestructura para mercados, que en este caso alcanza los 13 millones de dólares, casi 2 millones de dólares para parques. Hay un nuevo crédito de la CAF también para el tema de infraestructura ambiental, digamos todo el tema de cuidado y protección del tema ambiental, que suma casi medio millón de dólares, digamos, para como digo, la infraestructura del tema de control de insumos de control ambiental, pues, así que hay en realidad varias líneas. El mercado, Algo obviamente el conocimos inicio del también sobre mercado, planes relacionados con movilidad alternativa, con ciclovías. ¿Qué es lo que se va a por hacer en este supuesto. sentido? A ver, el tema de ciclovías entra dentro de todo el eje de vialidad. Como bien dice usted, estimado Gustavo, una de las áreas sumamente importantes sobre las cuales vamos a desarrollarnos este año es el tema de la vialidad, lo cual es una necesidad impostergable, ¿no? Usted mismo lo había indicado alguna vez, ahora mismo que el tema de las vías, el tema de la conectividad, ciertamente en otras provincias del país tienen la suerte, quiero decir yo, de tener la voluntad política del gobierno central, de asistencia en el tema de vías, pues bueno, en nuestro caso creo que está claro para la ciudadanía que estamos por nuestra cuenta, por lo tanto no es de extrañarse que el acento, que el énfasis en la obra de infraestructura se ponga nuevamente en la conectividad, incluyendo en la conectividad obviamente el tema de la movilidad motorizada y no motorizada, como es el caso de las ciclovías, y por supuesto otros proyectos importantes como es el tema de la plataforma logística para el nuevo mercado en Yacao, que es un tema también sumamente importante sobre el cual iremos ya desarrollando, ¿no? Desde luego hay inversiones que se hacen en movilidad, hay presupuestos importantes que se van a dedicar al tema de la cultura, al tema del medio ambiente. Digamos que hay una, un presupuesto bastante diversificado, sin embargo, poniendo el acento en las obras y dentro de las obras, más allá de obras significativas como, insisto, la plataforma logística del mercado de Yacao, como la restauración y digamos, puesta en funcionamiento del antiguo Colegio Febres Cordero, ¿no es cierto? Esta joya arquitectónica de la cual ya se va a colocar la primera piedra, es decir, se inicia ya el proceso de intervención la semana que viene, de lo que tengo entendido. Hay varias obras significativas, sin embargo, el tema central que necesita Cuenca ahora mismo es vialidades, conectividad, y esto, hay que decirlo, para que quede claro, dentro de una lógica de equidad territorial, es decir, comprendiendo bien también su ruralidad, que Cuenca es también sus 21 GAD parroquiales. Arquitecto Ugalde, economista Ugalde, perdón, conocemos también que dentro de todo esto se trabaja, por lo menos se lo cubre en el municipio también sobre el futuro cercano de Cuenca, con una situación gravísima que se vive en la economía, no solo en Cuenca, a nivel nacional y en todo el mundo, se buscan formas alternativas de desarrollo y por allí está el hecho de tratar de potenciar los mejores atributos de Cuenca, la calidad patrimonial de Cuenca, su riqueza arquitectónica, histórica, la artesanía, sus parques naturales. Y entendemos que se está trabajando una ordenanza para una marca ciudad. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Muchas gracias por esa pregunta, estimado
Gustavo, en efecto, bueno, esto en mi calidad de presidente del Comité del Bicentenario, más o menos en el mes de noviembre del año pasado, justo hace un año, habíamos ya priorizado como uno de los ejes de los proyectos centrales dentro del Comité del Bicentenario la elaboración de la ordenanza de la marca ciudad. En efecto, hemos venido trabajando con un grupo importante de compañeros concejales, junto a la Fundación Turismo, a la Dirección de Relaciones Internacionales, a la EDEC, a la Empresa de Desarrollo Económico, elaborando una ordenanza que tiene un propósito fundamental. A ver, ¿qué es una marca ciudad? Una marca ciudad, más allá de que el nombre se refiere a una ciudad, es una marca que representa el territorio. En nuestro caso podríamos entenderla como una marca cantón, si bien no hay ese concepto dentro de, digamos, de la técnica que se utiliza. La marca ciudad tiene tres grandes ejes o tiene tres grandes usos. Primero, la cohesión en cuanto al tema de la identidad local. Necesitamos los cuencanos, las cuencanas, tener una identidad que nos represente. Y esto no es la imagen corporativa que cada vez que llega una nueva administración, un nuevo alcalde va cambiando. Es decir, no podemos permanecer teniendo como único distintivo de Cuenca ante el mundo la imagen que cada vez que llega un alcalde manda a diseñar un nuevo logotipo y cambia la imagen, digamos, de la papelería, llamamos así, de la carpintería del municipio. La marca ciudad es un concepto que se viene utilizando hace varios años en muchas ciudades, que inclusive ha evolucionado a nivel de marca país. Veamos lo que sucede en el Perú, ¿no es cierto? Que tienen esta marca país tan característica, que se identifica tan fácilmente, que el peruano promedio conoce inclusive más que algunos símbolos oficiales del Estado, ¿no? Es una marca que ha llegado a tener muchísima cohesión social. Y obviamente ciudades como Medellín, varias ciudades europeas, ciudades como Ciudad de México, tienen marcas, ciudades importantes que son su estampa, su identidad ante el mundo y que cohesionan la identidad del territorio. Ese es un primer rol de la marca ciudad. Un segundo rol de la marca ciudad es, obviamente, convertirse en una marca turismo, permitir que Cuenca se difunda ante el mundo, vender todo lo que Cuenca significa. Cuenca es una ciudad muy especial. Cuenca es una ciudad que al mismo tiempo de que es la primera ciudad en vocación industrial manufacturera del país, considerada per cápita, que tiene la industria de mayor valor agregado, de mayor sofisticación, es también una ciudad que es una capital turística del país, es también una ciudad que es una capital patrimonial del país, somos patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos a nuestro cargo algunos de los principales tesoros ambientales y parques nacionales del país. Somos una de las primeras ciudades en concentración académica, podríamos llamarnos una capital académica del país. Tenemos varias facetas que nos hacen muy especiales y que debemos vender ante el mundo. La marca turismo pretende eso, comunicar lo que Cuenca es este tesoro para que otros puedan venir a conocerla. Y un tercer eje es el eje de atraer inversión. ¿Cómo se hace eso? A través de la marca ciudad, estimado Gustavo, eh, poniendo la marca ciudad o identificando con la marca ciudad nuestros productos emblemáticos. Entonces, ojalá en el futuro próximo nuestro sombrero de paja tuquilla, nuestra cerámica, nuestro mueble, nuestro electrodoméstico, nuestros productos emblema de la ciudad de Cuenca puedan ir también con el logotipo y con el distintivo de nuestro territorio de la ¿Para cuándo marca se ciudad. aspira a tener lista esta ordenanza? La ordenanza está lista, ha sido enviada ya al señor alcalde para su discusión en el seno del Consejo Cantonal. Plantea algunas cosas. En primer lugar, la ordenanza plantea un horizonte de 30 años para que no se pueda modificar. Entendamos esto, para que no se vaya a modificar el concepto, ¿no? Es decir, la marca es muy dúctil, es muy flexible, para que se pueda ir adaptando a las tendencias del mercado. Sin embargo, lo que se plantea es un horizonte largo de tiempo de 30 años para que no se pueda modificar por la siguiente administración. Ni la Creo que debemos dejar este tema, que es amplio y muy interesante para otra ocasión. Desgraciadamente no tenemos el tiempo. Concejal Mucho Ugalde, gusto. no podemos culminar, sin embargo, este diálogo preguntándole un tema que tiene a la ciudad en vilo. Nos referimos a planes de uso del suelo y de ordenamiento territorial. Todos los sectores de la ciudad están interesados y preocupados por este tema de determinación de las zonas de vocación industrial, zonas de mercados, proliferación de mercadillos, zonas de esparcimiento, zonas de tolerancia, regulaciones para la industria de la construcción, habitabilidad, recursos naturales. Todos son temas importantísimos que tienen que ver
con estas dos reformas a ordenanzas, a cuerpos legales del municipio, que un poco han quedado en el limbo? ¿Para cuándo van a haber definiciones? Sabemos también que se aproximan y se agotan ya términos legales para la presentación de estas normas. Así es, el Consejo Cantonal y el GAD Municipal de Cuenca, estimado Gustavo, están trabajando contra el reloj en este tema. Eh, Hubo que renovar un poco la cabeza, el equipo que estuvo al frente del diseño del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y del PUGS, del Plan de Uso y Gestión del Suelo. Sin embargo, el tema está nuevamente en marcha, está nuevamente sobre ruedas, estamos caminando. Ciertamente hay temas críticos como la zona de tolerancia, que es fundamental solucionar de una buena vez. Hay temas críticos como el tema de la expansión urbana, la expansión de la mancha urbana sobre la frontera agrícola y a veces ya sobre la frontera ecológica, el tema de la densificación de la ciudad. Eh, Sin embargo, creo que la demora original fue porque hubo, digamos, un impasse con las cámaras, hubo un impasse con los colegios profesionales. Muchos de los planteamientos que venían desde la ciudadanía tenían razón. Tenemos que tener una visión inclusiva de la ciudad para el tema de la planificación, lo que incluye también el punto de vista del constructor, sin duda. Y creo que esto se ha seguido de manera importante y se ha renovado el equipo al frente de la dirección de planificación. Eh, y el tema está nuevamente en marcha. Entiendo que ahora sí las cámaras, entiendo que ahora sí los sectores de la construcción están alineados con el tema y podremos avanzar mucho más rápido. Estamos plenamente conscientes de que esta es una herramienta fundamental para Cuenca y estamos caminando contra el reloj. Somos optimistas de que podremos cumplirlo dentro del plazo previsto por la ley. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al economista Andrés Ugalde, Siempre a las órdenes. concejal del Cantón Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.